Hoy vamos a hablar de la fe atrevida, la fe que, bueno, diría, ¿por qué decirle atrevida? Porque tal vez eso nos da un cimbronazo para entender que es que la fe de Cristo es así, es atrevida. Lo que oraba ahora el pastor Francisco, igual Pacho, estaba diciendo, ¿y por qué no decirlo? O sea, cosas absurdas, cosas que uno cree que no pueden ser para el ojo humano, para la condición o la capacidad humana, pero como para Dios todo es posible. Hay dos porciones que dicen, una dice, para Dios todo es posible, y hay otra que dice, para Dios nada es imposible, nada es imposible. Atrevido, ¿qué significa la palabra atrevido? Me gusta esta palabra, quiere decir arriesgado. Quiere decir aventurado, que se arriesga, que se aventura a hacer algo. El testimonio que estábamos oyendo ahora es ser arriesgado. Ella misma dijo ahí que tenía temores, pero ¿cómo pudo vencer esos temores creyendo que Dios había puesto este sueño en ella y sabiendo que las promesas de la palabra de Dios iban a suplir todas las necesidades que tuviera para que fuera ya una realidad? Arriesgado es peligroso, hasta temerario, porque un riesgo es algo que uno no sabe cuál va a ser el resultado. Un riesgo es uno se pone allí a que cualquier cosa le pueda pasar, pero en Dios el único riesgo puede ser que no resulte. A veces es mejor que no resulte, porque Dios tiene sus tiempos, pero también tiene sus propósitos. Y dentro de ese que no resulte, no quiere decir que es un fracaso. Hay que mirar siempre a través de los ojos de Dios. Sin embargo, los riesgos siempre tienen que existir. Los riesgos no son malos. Es parte de la vida diaria. Los riesgos pueden ser pequeños o grandes, pero riesgos son riesgos. Entonces, la fe tienes que entender, tenemos que entender que al ejercitar nuestra fe, la fe no es cómoda. Randy decía, ¿somos la comodidad cristiana de fe o somos la comunidad cristiana de fe? La fe no es cómoda, la fe es arriesgada. Es ponerse uno en un lugar que físicamente, mentalmente, con mis capacidades, yo no lo puedo lograr. Pero es saber que eso que yo estoy esperando recibir por las promesas de Dios, que Él lo va a hacer a su manera y en su tiempo. Me encanta la ecuación que Dios tiene para nosotros. Es yo más Dios. ¿Por qué pongo yo? Porque bueno, uno sabe que Dios está allí, pero recuerda, es que tú no estás solo, estás con Dios. Esa es la ecuación de Dios. Él es tu socio, sea en tu empresa, sea con tu familia, en lo que tú emprendas en la vida, a lo que Dios te haya llamado. Dios es tu socio, Él está siempre contigo. Él solo quiere que tú tengas victoria en tu vida y que tú prosperes en todo, en alma, en espíritu y en cuerpo, en todo en tu vida. Y cuando Dios es nuestro socio, entonces ya tenemos una mayoría. Porque nadie más puede ser más que tú cuando tu socio es el mismo Dios Todopoderoso, el que para Él nada es imposible. Entonces, ¿cuál es la definición que Dios nos da de la fe? Él nos dice, la porción más conocida es la de Hebreos 11. Él nos dice que la fe es certeza. La fe es certeza, es una seguridad absoluta. En mí mismo, no. En lo que Dios ha prometido. Es una certeza absoluta. A eso le tienes que agregar esperanza. Porque la esperanza me lleva a tener la fortaleza de seguir creyendo y de seguir esperando hasta recibirlo. Si no existiera el ingrediente de la esperanza, no sería posible tener fe. Fe tiene que ir con la esperanza. ¿Por qué digo esperanza? Porque en la definición misma de lo que está hablando Hebreos 11, dice que es esperanza, pero también dice que es convicción, ¿cierto? Abre allí en tu Biblia
Y si tu vecino no tiene Biblia, por favor comparte con él para que podamos leer. No es suficiente con solo oír, sino que también tenemos que leer lo que estamos hablando en este momento. Hebreos 11. En Hebreos 11 da la descripción de las palabras que estamos usando. 11. La Biblia está tan viejita que ya se me pegan las hojas. Hebreos 11. ¿Qué dice? Leámoslo todos juntos. Es pues la fe, ¿la qué? Certeza de lo que ¿qué? Se espera. Para allí. Ahí estamos. Es la certeza de lo que se espera. ¿Está diciendo que ya lo tienes? No. Está diciendo que lo estás esperando. Quiere decir que la acción de esperar, o la condición, mejor, la actitud de esperar, es parte de la fe, para que no te angusties, para que no te preocupes, para que no te dé ansiedad, para que no le preguntes a Dios hasta cuándo. Esperar es parte de fe. Otra vez leamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más? La convicción de qué? Lo que no se ve. Porque si lo ves, ya no es fe. Si ya lo tienes, ya no necesitas fe. Ya se te materializó. La fe es lo que nosotros tenemos cuando estamos esperando algo, pero ¿cómo lo estamos esperando? Con convicción, con absoluta certeza que lo que Dios ha prometido, como Él no es hombre para mentir, dice la palabra de Dios, Él cumplirá su promesa. ¿De acuerdo? Eso dice la palabra. Entonces, si definimos fe, decimos que es la certeza y la convicción de lo que esperamos y todavía no vemos. ¿De acuerdo? Digamos, es la certeza y la convicción de lo que esperamos y que aún no vemos. ¿De acuerdo? Bueno, quiero dar 4 palabras que para mí son indispensables al estar ejercitando nuestra fe. Y en momentos de tener que ejercitar la fe, se nos pueden olvidar estas 4 palabras que son condiciones nuestras, que son indispensables para todo, para todo. Para mi vida, cuando estoy creyendo por mis hijos, cuando estoy creyendo por mi negocio, cuando estoy creyendo por mi jefe, cuando estoy creyendo por mis compañeros, por mis amigos, lo que sea, por mi nación, por mi ciudad, lo que sea, estos son indispensables. Que la fe es una actitud. Es una actitud mía. Yo puedo tener una actitud, lo que llaman hoy en día positiva, que pensemos pensamientos positivos. Bueno, eso es bueno, pero es que nosotros tenemos aquí en la Biblia, la palabra de Dios, un manual que no solo es positivo, es vida. Va más allá de ser solo positivo. Este manual es manual de vida. Que cuando yo lo pongo en práctica, cuando yo hago lo que este manual me dice hacer, entonces me funciona. Es como si yo compro un carro y me dicen que tengo que ponerle gasolina extra y no se lo pongo. El carro no me va a funcionar. Finalmente el motor ya se me va a dañar. Yo tengo que usar ese carro de acuerdo a el manual, todas las instrucciones del manual. Pues qué maravilla que este es el manual que tenemos nosotros, para que me funcione la vida al diseño que Dios ya tiene establecido para sus hijos, para su iglesia, para su novia. Entonces, fe es una actitud, es una disposición de mi ánimo. Ay, no. Mira lo que me acaba de pasar. No, qué cosa tan horrible. Ayer estábamos con el pastor Darley tratando de regresar a Cali. Teníamos un vuelo a las 3:15
Y nos fuimos a toda carrera, llamamos ese Uber y gracias a Dios pudimos conseguirlo porque cayó de esos aguaceros tormentosos, horribles de Bogotá y llegamos a tiempo y nos fuimos corriendo cuando nos dicen, no, está demorado el vuelo. Bueno, pensamos, gracias a Dios, podemos respirar un poquitico, alcanzamos el vuelo. A las 4 nada, a las 5 nada y nos dicen, cancelaron el vuelo. ¿Cómo así? Y los dos, bueno, cancelaron el vuelo. ¿Cómo vamos a reaccionar? Gracias a Dios que nos teníamos los dos porque estábamos rendidos, extenuados, cansadísimos. Además porque el viernes, para haber llegado allá a tiempo, que comenzó la reunión a casi 1 hora del aeropuerto, tuvimos que levantarnos como a las 3 de la mañana para llegar allá. O sea, ya llevábamos mucho cansancio encima. Después de que cancelaron el vuelo, bueno, nos asignaron otro vuelo. Gracias a Dios. Que sale a las 5, que sale a las 6, que sale a las 7, que sale a las 7:50. Finalmente el vuelo salió a las 9:30 de la noche. Llegué a mi casa a las 11 de la noche para estar aquí muy temprano, muy despierta, muy lista para dar la palabra, pero todo el tiempo mientras estábamos ahí sentados esperando decíamos, bueno, gracias a Dios que vamos a llegar, a la hora que sea, pero vamos a llegar. O sea, ayudándonos mutuamente a tener una actitud correcta de entender, descanso en ti, Señor. Yo no puedo manejar los tiempos, yo no puedo manejar los vuelos, yo no puedo manejar esta empresa aérea, yo no puedo manejar nada de eso, pero tú sí y todo está en tu mano. Y vamos a descansar. Entonces eso fue un gran apoyo, porque si yo hubiera estado sola, quién sabe si hubiera estado cumpliendo todos estos puntos que les voy a compartir ahora. Pero sí, es en la vida, en toda circunstancia, tener la actitud de una disposición de ánimo. Muchas veces no la tenemos y yo le tengo que decir, como David le decía, el rey David decía, alma mía, alaba al Señor. Le daba la orden a su alma porque no siente uno el deseo ni siquiera de alabar. Y hay que tener, uno mismo es el que dispone el ánimo. Las circunstancias no me disponen el ánimo. Las circunstancias son simplemente eso, circunstancias, pero no determinan ni quién soy, ni qué sucede en mi vida, ni el ánimo que tengo. Yo lo determino de acuerdo con este manual de vida, que es el que me rige a mí. Segundo, la fe es una decisión. Yo tengo que decidir implementarla. Yo tengo que decidir tener esperanza que se va a cumplir lo que yo aún no veo, porque sé que tengo la convicción y la certeza que es la promesa de Dios que me ha dicho, que Él está conmigo, que Él vela por mí, que Él me cuida en todo lo que sucede. Vuelvo a decir, las circunstancias no determinan mi condición de vida. Las circunstancias no determinan ni mi presente ni mi futuro. Lo único que lo determina es la promesa que Dios ha dado para mí y la actitud que yo tenga con las decisiones que yo tome. Pueda que tome decisiones equivocadas, pero Dios en su misericordia y gracia me va enseñando, si fue equivocada, cómo tomar la correcta, y yo sigo adelante con esa actitud que es la disposición de mi ánimo. Sin embargo, esa decisión de resolver, de tener una firmeza de carácter, eso es una decisión, una firmeza de mi carácter, de decidir, yo le voy a creer a Dios. Aparte de este desastre en que estoy en este momento, yo le voy a creer a Dios. Es que nos hubieran podido dejar en Bogotá. Los vuelos salieron 8 vuelos para Cali antes de salir el nuestro. Y íbamos contando con darle 2, 3, 4, vamos a salir, a la hora que sea, pero vamos a llegar. Nos hubieran podido dejar allí. Hubiéramos podido estar quejándonos todo el tiempo. Hubiéramos podido ir donde estas pobres señoritas que estaban atendiendo a mucha gente que estaba muy molesta. Hubiéramos podido ir allá con queja y con regaños y groserías. Pero tú determinas el ánimo que tú mismo vas a establecer en tu actitud. Además de la actitud y la decisión de hacer lo que Dios dice que hagamos,
Es indispensable la determinación. La decisión no es suficiente. La decisión está bien, pero es un comienzo. Bueno, la palabra de Dios dice, yo decido. Entonces, para llevarlo a cabo, yo necesito la determinación, que ya es la acción. Ya es la acción de fijar los términos de una cosa, dice el diccionario. Una determinación es cuando yo ya tomo una acción de fijar los términos de una cosa. Yo digo que yo creo, yo digo que yo llamo las cosas que no son como si fuesen. O sea, yo tomo la palabra de Dios y yo comienzo a declarar y a creer lo que Dios me ha dicho que haga. La determinación es poder distinguir, es poder discernir qué es lo que Dios quiere que yo haga, porque es una acción. La determinación es tomar, es hacer, es llevar a cabo una resolución. Mi decisión es una resolución. La determinación me lleva a realizarlo, ¿de acuerdo? Y la cuarta, que no se cumpliría si no hubiera una acción inmediata. Yo digo inmediata, ¿por qué? Porque la acción se puede demorar, sí, pero debería ser inmediata. Apenas yo entiendo, tomo la decisión, la determinación, he fijado ya qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, he resuelto, inmediatamente yo tengo que tomar esa acción. Pueda que solo sea ir y hablar con alguien, pueda que solo que sea orar y declarar, pueda que sea buscar el consejo de otro, lo que sea, pueda que sea que el Señor te está diciendo, hasta que tú no resuelvas esa situación con esa persona contra la cual la ofendiste o la criticaste o lo que sea, o lo has tratado no de acuerdo a la palabra de Dios, no puedes seguir adelante. Tienes que tomar acción y resolver esa situación en tu vida. Sea lo que sea, esa acción tiene que ser inmediata para lo que Dios te está mostrando. Y me gustó tanto dentro de la definición de acción. Fíjense que hay dos palabras que me llamaron la atención. Dice que la acción es una postura. Es yo tomar una posición y una postura y decir, de aquí yo no me muevo. Ya tomé la determinación, esta es la acción que Dios me ha mostrado, esto es lo que yo tengo que hacer. Es una postura en Dios y en lo que Él ha mostrado hacer. La otra palabra dice que acción es también batalla. ¿Cuántas veces esas circunstancias en mi vida no me llevan a tener que tomar una acción de batalla? Esa misma determinación puede que sea una entrada para tomar una acción de batalla. Batalla con una condición espiritual, con algo que se está viniendo contra mí. Las promesas que Dios me ha dado, y yo sé que esto no es parte de, pero esa batalla me fortalece. Esa batalla no me puede desanimar. Esa batalla no me puede hacer perder el ánimo, sino que esa batalla me tiene que volver más fuerte para seguir más adelante y entender el propósito de la batalla es fortalecer mi fe. ¿De acuerdo? Bueno, entonces las cuatro palabras son ¿qué? Actitud, decisión, determinación y acción inmediata. Otra vez, repitamos. Actitud, decisión, determinación y acción inmediata. Una vez más, actitud, decisión, determinación y acción inmediata. En el mismo pasaje, en el capítulo de Hebreos 11 que estábamos leyendo, en el versículo 33 dice, por la fe, si ustedes quieren entender más sobre la fe, hay porciones muy lindas en la Biblia. A mí me ministran mucho el capítulo 11 de Hebreos y el capítulo 4 de Romanos, porque hace referencia a personajes de la Biblia de cómo ellos por la fe lograron cosas que eran imposibles para ellos poder obedecer a Dios u obtener de parte de Él. Y aquí en Hebreos 11:33 dice, por la fe, está refiriendo, en Hebreos están refiriéndose al pueblo de Israel en el antiguo pacto, cuando Dios por medio de Moisés los libró de la esclavitud de Egipto y los va a llevar a atravesar un mar que es un mar. ¿Y cómo te puedes atravesar ese mar cuando tienes aquí al enemigo casi que ya te van a coger y te van a matar porque se arrepintieron de haberte soltado? Eran los esclavos de Egipto.
Y finalmente el faraón los suelta y los deja ir y luego él se arrepiente, van detrás de ellos, los están persiguiendo, llegan a un cuerpo ahí de agua que dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dios le da la orden a Moisés, se parten las aguas, pasa Israel por ahí y cuando comienza el enemigo, los egipcios a pasar, las aguas se vuelven a juntar, vuelven a cubrir el terreno ahí, la tierra, y estos se ahogan y el enemigo queda totalmente desaparecido. ¿Quién lo hizo? Dios. Y dice, por la fe pasaron el mar rojo, cayeron los muros de Jericó, también otra historia, conquistaron reinos. O sea, todos estos personajes en la Biblia hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. Es que no está diciendo que todos somos unos superhéroes. A veces ese concepto de superhéroe puede ser un poquito peligroso con los niños, ¿no? Porque cuando no son superhéroes, o se dan cuenta que los papás no son superhéroes, viene mucho desconcierto. Entonces uno tiene que manejarlo con mucha sabiduría y dejarles entender que esas son historias de los superhéroes, pero los verdaderos superhéroes son los de la Biblia que tenían debilidades, que tenían imposibilidades de lograr en sus vidas, que creyeron en Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí Hebreos 11:33, que en su debilidad se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Bueno, y sigue todo lo que está diciendo. Y en Hebreos 12, que es el capítulo siguiente, del 1 al 3, dice, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. Despojémonos. Son también condiciones que tenemos que tener en cuenta que nos pueden detener de llegar a recibir las promesas de la fe. Corramos ¿cómo la carrera? Paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, no en mis circunstancias. Obviamente tengo que mirar las circunstancias para ver cómo resuelvo, qué hago, qué sabiduría me da Dios. Pero mi mirada y mi confianza es en Él, Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de mi fe. Dilo, Jesucristo, Él es el autor de mi fe y el consumador de mi fe. Y en Él tengo puestos mis ojos. Dice que el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, hablando de Cristo. Por el gozo puesto delante de Él sufre una cruz, la muerte. Por el gozo de saber que por la muerte y la vida que Él daría, vendría la salvación para todo el que quisiera creer y recibirlo a Él como su Salvador. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Considera a Cristo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo nunca se canse, para que tú nunca desmayes, para que no te rindas. Claro que hay momentos en que es necesario que nos rindamos porque estamos dependiendo demasiado de nosotros mismos y de nuestras fuerzas. Y Dios sí necesita que yo me humille, que me rinda. Lo que estoy diciendo es que nunca te rindas en creerle a Dios, nunca. Siempre cree en Él y en su fidelidad. La palabra de Dios nos dice, guarda tu fe. Quiere decir que la puedo perder, ¿sí? Si me está dando la indicación que la guarde, es porque la puedo perder, o si no, no me diría eso. Puedo perder mi fe. Si yo no la ejercito, si no la estoy usando como un músculo, entonces no se me vuelve fuerte para seguirla usando y saber, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis errores, yo creo en Dios y yo sé qué es lo que debo hacer y lo voy a hacer. También nos dice que debemos crecer en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo necesito crecer en la fe, es porque me puedo quedar con una fe como de niño, muy débil. Y la palabra me dice, debo crecer. ¿Cómo hago para crecer en la fe?
Imposible crecer sin que me pasen circunstancias en la vida que parecen ser muy contradictorias. Necesito todo eso para que yo pueda crecer en mi fe, para que yo pueda decir, mira lo que hizo Dios, y que yo me acuerde después lo que Dios hizo. ¿Por qué creen ustedes que las dos cosas más importantes que Dios le enseñó a Israel, que debían pasar de generación en generación, eran: uno, que le dijeran a sus generaciones quién era Dios, que conocieran quién era Dios, y dos, ¿qué era? Que conocieran de sus obras maravillosas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Les estoy hablando de las obras maravillosas de Dios. Los testimonios son una esencia indispensable para fortalecer mi fe y para ayudar a fortalecer la fe de otros. Este libro es un libro de testimonios. El libro de los Hechos, que ahí se corta el título, no, ese libro se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Son testimonio tras testimonio tras testimonio de las maravillas que Dios hizo, de lo que Cristo prometió y de lo que el Espíritu Santo a través de sus vidas hizo en todas esas circunstancias tan adversarias. También la palabra de Dios nos dice que la fe se pone a prueba, porque se refiere a la prueba de fe. En Hebreos 11, nuevamente está este mismo capítulo, Hebreos 11 en el versículo 17, habla de la prueba de fe. Yo necesito saber qué tan fuerte está tu fe. Y siempre estamos siendo probados en nuestra fe. Pero eso no es malo, es lo que estoy diciendo. Eso es parte del proceso. Es necesario para crecer, necesario para fortalecernos, necesario para yo poder entonces testificarle a otro: mira lo que me pasó, también a ti te puede pasar. No te debilites, cree en Dios. Claro que yo no lo estoy fortaleciendo con mi fuerza, yo lo estoy llevando siempre a poner los ojos en Cristo, y la palabra de Dios es Cristo. Que vean que hay promesas y que Él es fiel y que los cumple. Enemigos de la fe, la preocupación. No sé cuál será el enemigo de la fe para ti en tu vida. En mi vida es la preocupación. Ha sido una lucha todos estos, yo no sé, como 47 años desde que nací de nuevo. Para mí la preocupación ha sido un enemigo constante y tengo que recordarme constantemente de descansar en el Señor y no preocuparme, por lo que sea. Ese es el enemigo de la fe. Ahora, que lo que yo veo que me preocupaba hace 47 años, hace 30 años, hace 20 años, hoy en día es mucho menos. Ya he aprendido a descansar más en el Señor, a creerle más a Él. O ya puedo discernir cuando estoy viendo que me estoy preocupando y no estoy descansando, entonces me acuerdo que eso es lo que debo hacer. Primeramente, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, tienes que atreverte a creer para poder obtener lo imposible. Imposible para ti, imposible para mí, pero nunca imposible para Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Para poder entonces hacer esto, tú tienes que creer. Lo primero que tienes que hacer es creer. Tú tienes que ir a la palabra de Dios, tienes que conocerla. Esto no es un ejercicio intelectual mental, no. Este es un ejercicio del corazón, del espíritu, de mi alma, que me alimento en estas promesas de vida que tengo, en este manual de vida, que me las como, medito, las vuelvo a leer, me las aprendo en memoria, las declaro con mi boca, y esto es lo que me va ayudando a entender qué es este elemento de fe, que la palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tan importante es la fe? Sin tener fe en mi vida, no puedo agradarle a Dios. Tengo que creer en Dios. Tengo que creer, como dice la palabra, en todo aquello que yo no veo. Pero como sé que Dios lo ha prometido y Él es fiel, yo llamo las cosas que no son como si ya fueran. O sea que espiritualmente ya existen porque ya Dios lo ha dicho. Yo simplemente no las he visto materializar aún. Recuerdo hace muchos años
el Señor nos había mostrado a Randy y a mí que debía, bueno, les estoy hablando hace unos 30 y pico de años, que debía atender una invitación que me habían hecho para ir a representar a Colombia en era un congreso mundial que se iba a hacer de intercesión. En ese entonces la intercesión era un tema que no se conocía mucho en la iglesia cristiana. Entonces me habían invitado para representar a Colombia. Pero la invitación solo era una invitación, qué bueno tenerte, no era más. Sí, nos alojaban allá. Pero el tiquete de Cali hasta Escocia lo tenía que pagar yo, y de regreso. En ese entonces no había algunos descuentos y gangas que uno encuentra hoy en día con los tiquetes aéreos. En ese entonces no, era muy costoso. Pero Randy y yo oramos y sabíamos que a pesar de no tener la provisión, era algo que Dios me había dicho y confirmaba y que Él iba a proveer. Ya se venía la fecha, yo tenía que confirmar y además tenía que comprar el tiquete. Lo compramos. Y esto es un testimonio, repito, y vuelvo a decir, Dios nos había mostrado, Dios nos dijo, y por eso tomamos esta posición de fe, aunque no teníamos el dinero, y usamos una tarjeta de crédito. Por favor, yo no estoy diciendo que para todo, cuando no tengan, usen la tarjeta de crédito, porque de pronto los meten a la cárcel o los reportan a Data Crédito. No, Dios nos había dicho. Fui, hice el viaje y cuando regresé tampoco había internet ni nada de eso, era correíto común y corriente que llegaba. Y nos llegó al día siguiente de haber llegado yo de Escocia un sobre. Y ese sobre era de una persona que nosotros conocíamos de Estados Unidos, que se había equivocado en la dirección. No, se habían equivocado en Estados Unidos y en vez de mandarlo a Cali, Colombia, lo mandaron a California. Esta persona nos dijo en la carta que nos mandó, estaba orando por ustedes y Dios me dijo que les mandara este cheque. ¿Y saben por cuánto era el cheque? Exactamente el precio del tiquete. Exactamente el precio del tiquete. Entonces, eso es lo que quiero decir, que hay momentos en que uno no ve materializar por lo que uno está creyendo, pero cuando Dios da una dirección y Él confirma y Él dice, Él siempre responde, siempre, siempre. Por eso la esperanza tiene que ir con la fe. Atrévete a creer para obtener eso imposible. Es indispensable poder creer. Lo segundo es que tienes que atreverte para obtener esa fe, creer en los posibles de Dios. No mires tanto los imposibles tuyos, porque podríamos decir que casi todo es imposible para nosotros, ante circunstancias de la vida. Tienes que acostumbrarte a creer en esos posibles y es atreverte a creer en esos posibles de Dios. Porque las circunstancias muestran que no se pueden cambiar, que no hay que hacer, que yo no sé cómo hacerlo, que no tengo lo que necesito para cambiar la circunstancia. Pero para Dios nada es imposible. Jesús le dijo en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vuélvelo a repetir, lo que es imposible para los hombres, ahora dilo convencido, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahora dilo en primera persona, lo que es imposible para mí es posible para Dios. ¿Cierto? Lo que es imposible para mí es posible para Dios. Entonces tienes que atreverte siempre a creer en los posibles de Dios. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Eso era lo que les estaba diciendo antes. Para Dios nada hay imposible. Y Marcos 11:22 nos está diciendo, ten la fe de Dios. La fe de Dios, dice Marcos 11:22. Y Dios ha puesto en ti y en mí, cuando nacimos de nuevo por el Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu, puso en ti y en mí la fe de Dios para poder creer. Pero tú y yo tenemos que ejercitarla. Yo puedo poner millones de pesos en tu cuenta bancaria.
que si tú no sacas esos millones de pesos, no los puedes usar para lo que necesites. Y esa fe lo ha depositado en ti y en mí, y tú y yo tenemos que aprender a usarla, a crecer en ella, a ejercitarla. Es una fe que cree con el corazón y es una fe que dice, Dios nos lo modela desde la creación. Desde la creación dice Génesis, capítulo 1, y Dios dijo y se hizo. Y Dios dijo y se hizo, las aguas, el firmamento, toda la creación se hizo. Y saben que cuando Dios estaba diciendo, dice Hebreos 11, versículo 3, que Jesús es la palabra de Dios y Él desde el momento de que Dios habla, desde que Él habló en la creación, Jesús está sosteniendo toda la creación. Porque Él es la palabra de Dios, así de fuerte es la palabra de Dios y así también de fuerte es la palabra nuestra. La psicología ya está entendiendo qué fuerza tienen las palabras en la vida de los niños y en la vida de la juventud. Y cuando estos casos de los adultos que hablan, es que mi padre me hablaba así, es que me insultaba, es que decía que yo no servía para nada. Esas palabras, porque es que la misma Biblia, es que si fueran a la Biblia sería tan fácil, porque la Biblia dice, tus palabras pueden ser vida o muerte. Dice, escoge vida. Y es sobre las otras personas, pero también sobre tu propia vida. Escoge hablar vida, escoge hablar fe, escoge hablar las promesas. Tú no estás mintiendo, ¿para qué te pones a hablar? Eso es una mentira, tú no tienes eso. No, porque yo estoy hablando vida, porque la palabra de Dios es vida, porque la promesa de Dios es vida. Y yo la hablo sobre mi vida o sobre la de mis hijos o mi condición de vida o lo que sea. Y yo sé que eso será una realidad, se materializará. Bueno, una fe que cree y que dice, lo recibe. Di, yo creo, lo hablo y lo recibo. Para recibir, tienes que hablarlo y para poderlo hablar, pues lo tienes que creer, por supuesto. Entonces, esta fe se obtiene en la palabra de Dios. Oyendo la palabra de Dios, leyendo y estudiando la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que no es suficiente solo oír la palabra. Estamos aquí oyendo la palabra. Y Romanos dice, no es suficiente con que solo lo oigas. Tú mismo tienes que ir a la palabra y tú mismo tienes que comprenderla en tu espíritu. Tú la tienes que leer, tú la tienes que dejar que el Espíritu de Dios te la revele y te enseñe qué es. Tercero, lo primero es que tienes que creer. Lo segundo es que tienes que creer en los posibles de Dios. Y lo tercero es que tú tienes que atreverte a ejercitar esa fe de los posibles. Tienes que atreverte a eso, porque Dios dice que es imposible agradarlo sin fe, que esta fe no es intelectual, que esta fe es basada en un pacto que Dios prometió y que Dios cumple. Es un pacto, no es solo una declaración que algún hombre hace. Es un pacto que Dios ha hecho, que dice, yo hago mi parte y tú haces tu parte. Cree en mí, haz lo que yo te digo. Y esta fe no funciona por sí misma, no solo porque está escrita aquí, ya funcionó, ¡pum!, como una varita mágica. Esa fe funciona porque tú la ejercitas, porque tú la crees, porque tú la hablas, porque tú le pones acción. Y por eso es que la fe produce el resultado. Lo cuarto es, atrévete a confesar, a hablar estas promesas. Si no lo has hecho, yo te reto en este día, atrévete a hablar lo que Dios habla de ti. Atrévete a hablar las declaraciones de las promesas que están aquí en la palabra de Dios. Atrévete y tú verás que eso es lo que es confesar, declarar lo que Dios declara, lo que Él ha dicho que es para ti. Es parte de un pacto. Te pertenece a ti como hijo de Dios. Nos pertenece a todos. Tienes que declarar la palabra de Dios. En el camino de Emaús, cuando bajaban los discípulos, ya había muerto Jesús y había resucitado. Y estos discípulos se encuentran con Jesús, pero no lo reconocen. Cuando se encuentran con Él, es un relato muy lindo, un encuentro que tienen con Jesús,
y le hablan a Jesús acerca porque Jesús les pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Pues, como quien dice, y todo este run, ¿a qué se debe? Y le dicen, es que tú eres forastero, eres foráneo, que extranjero, que no sabes lo que ha pasado. Y comienzan a contarle acerca pues de él mismo, de Jesús. Y entonces Jesús ahí comienza a compartirles a ellos acerca de lo que dicen los salmos y lo que dicen los profetas de él mismo. Y está compartiendo, tomando la cena con ellos y les está trayendo revelación. Él se va y se quedan los discípulos y dicen, ¿no ardía en nuestro corazón? Y dice la palabra de Dios, que es tan lindo, dice que en ese momento Jesús abre los ojos de ellos para que reconozcan. Los ojos de ellos, pues yo no creo que estaban ciegos todos, porque están hablando de que se encontraron con él, que le hablaron, o sea que físicamente tienen que haberlo visto. Entonces, ¿los ojos de qué? Es que Jesús les abre los ojos del corazón, del espíritu, de ese hombre interior nuestro que ha nacido de nuevo. Es importante la revelación, no es suficiente solo oír una enseñanza. Es importante la revelación que tú recibas en tu vida a nivel personal para la situación y la necesidad que tú tengas o lo que Dios te esté hablando. Estoy en el capítulo 20. Perdón, estoy en Juan 20. No. Un momentico. Lucas 11. Estoy en Lucas 11. En el camino de Emaús. Lucas 11. Y entonces aquí, cuando se los encuentra, no, perdón. No, esa es la resurrección, un momentico. En 24, gracias. En el 24, cuando él se los encuentra, y dice aquí en el 31 que fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Cuando más adelante él les dice, ellos van a contarle a los otros discípulos y Jesús se les vuelve a aparecer, ya no les abrió los ojos, sino que dice que les abrió el entendimiento en el versículo 45, y en el entendimiento ellos pudieron comprender. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la palabra de Dios, continuamente, en todo lo que estemos aprendiendo, leyendo, meditando en la palabra de Dios, siempre vamos a tener estas dos experiencias, que Dios nos va a abrir los ojos para reconocer cuál es mi necesidad. Uy, es que no estoy caminando en fe. ¿Cómo que no? No, estás caminando en una idea intelectual, pero eso no es fe. Tienes que ejercitar tu fe, lo que sea que Dios te esté mostrando, reconoces, necesito esto. O te están hablando y te están diciendo, mira, es que no recibes corrección, no recibes lo que se te está diciendo. Y es necesario que tú permitas que el Espíritu de Dios abra tus ojos para reconocer tu necesidad de Jesús en esa área de tu vida. La segunda experiencia de revelación es que tienes que permitir que el Espíritu de Dios te pueda abrir tu entendimiento para que tú puedas comprender. Eso es la revelación de sabiduría. Podríamos asociarlo con la palabra conocimiento, de abrir los ojos para reconocer, y la palabra de sabiduría para comprender qué hago con esto, cómo lo manejo. Bueno, lo tercero era atrévete a ejercitar todos estos posibles en tu propia vida, con esta revelación que Dios te da. Y lo cuarto es que tú te atrevas a hablar, a declarar, a decir lo que Dios dice de ti en su palabra. Es muy importante. Entonces, de esto era que estábamos hablando aquí con Emaús. El último punto es el atrévete a que tu fe siempre obre con amor. Podemos empezar a usar una fe que sea muy egoísta, o una fe solo para lo que yo necesito, o una fe también que le estás dando en la cabeza al otro y le dices, ¿y por qué no crees? La fe no puede obrar sin amor,
porque es la esencia del corazón de Jesús y eso fue lo que Él nos modeló. El amor lo llevó a Él a enseñar sobre la fe y demostrarles la fe a los apóstoles. Y los apóstoles tuvieron que entender también que para ellos ejercitar esa fe tenían que atreverse a hacerlo por amor y en amor y con amor. Las imposibilidades siempre se van a transformar en las posibilidades cuando esa fe se usa, se ejercita con amor. Y muchos que no conocen de la palabra de Dios, atrévete a usar esa fe con ese amor que Dios te lleva. Es que la fuerza del amor de Dios en nosotros nos puede poner en situaciones de usar nuestra fe que uno diría, atrévete a orar por, atrévete a hablar de, atrévete a ministrar en. Es atreverse a hacer esas cosas que Dios nos muestra con el amor de Jesús. Es indispensable ese ingrediente del amor. Quiero entonces darles unas citas. No sé si se escribieron todas o no. ¿Sí? ¿Me las pones? Bueno, están en forma de lista, pero esto lo ponen en la página y lo puedes copiar de allá. Pero miren todo, eso son solo unas porciones de lo que habla la palabra de Dios de fe. Habla de la fe como que la fe es victoria. En 1 Juan 5:4 dice que la fe envisiona. Hebreos 11:7, que la fe crece, que es el que hablamos ahora, también en Hebreos 11:34, que la fe obedece, Hebreos 11:8, que la fe espera, Hebreos 11:10, y que la fe es fuerza y poder, Hebreos 11:11, sigue. La fe cree, Hebreos 11:11, fíjense, todo lo que está en Hebreos y en Romanos, y también en Romanos 4:17, en esperanza contra esperanza. La fe cree en esperanza contra esperanza. O sea, donde tú crees que no hay esperanza, esa fe va por medio de y te dice sí hay esperanza. Contra todos los obstáculos, la fe cree y se atraviesa eso y te da esperanza para saber creer en ese descanso que lo vas a ver resultar. La fe ofrece, la fe bendice, la fe llama las cosas como Dios las llama, la fe acciona, la fe hace obras. Porque Santiago dice, si tú me dices que tú tienes fe, yo te digo a ti, yo tengo fe y tú me ves mis obras, pero yo te digo a ti, muéstrame tus obras para que tú digas que tú tienes fe. La fe no puede existir sin las obras. No puede existir fe sin acción. Tiene que tener acción. La fe hace la buena batalla. Hay una buena batalla. La fe hace hace posible los imposibles. O sea, trae a que se haga el posible de Dios y que deshaga los imposibles de los hombres. La fe transforma. La fe es una fuerza, las palabras que yo hablo transforman, cambian las circunstancias, cambian mi propio corazón, cambian mi propia fe. La fe prosigue, quiere decir no se rinde, sigue y sigue y sigue hasta obtener. La fe no se rinde. La fe no se rinde. Mi fe no se rinde. Yo prosigo hasta obtener la meta. Y la fe siempre da. Siempre da. Entonces, pues esta mañana tenemos aquí un testimonio muy importante. Quiero, repasemos las 4 palabras que les dije que tienen que ver con fe, que son ¿qué? Una actitud mía, una decisión mía, una determinación mía y una acción inmediata mía. Y de todo esto que hemos estado hablando, estamos diciendo que para la fe yo tengo que creer. Y para la fe, o sea, ¿creer en qué? En las promesas de Dios. Yo tengo que ver. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? Yo tengo que ver con los ojos de Dios. Yo tengo que poner mi mirada en Cristo. Yo tengo que ver esa certeza
Yo tengo que ver esa esperanza que yo tengo, de lo que yo voy a recibir. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que hablar, tengo que declarar la palabra de Dios y tengo que obedecer lo que Dios me está diciendo. Entonces podríamos decir que al creer esa promesa y al ver lo que aún no veo y hablar lo que Dios me ha dicho que declare mi convicción y actuar sobre obedecer esa palabra, podríamos asociar estas 4 con las otras 4. Cuando yo creo, ¿qué estoy haciendo? Estoy determinando una actitud en mí, ¿cierto? Cuando yo veo, ¿qué es lo que está mostrando ahí? Yo estoy viendo esa convicción que yo tengo dentro de mí, esa decisión que he tomado. Eso es lo que yo estoy viendo, esa decisión. Cuando yo hablo, entonces yo estoy hablando la determinación que he tomado a hacer. Y cuando yo obedezco, estoy tomando la acción inmediata de lo que he dicho, ¿cierto? Entonces, creer va con la actitud, ver va con la decisión, hablar va con determinación y obedecer va con acción inmediata. Eso es como poder explicar con más claridad qué es lo que yo debo hacer. Yo debo entonces creer y yo debo ver y yo debo hablar y yo debo obedecer. El testimonio que tenemos ahora es de alguien de aquí muy querido, de nuestra congregación. ¿Estás listo? Carlos David Giraldo nos quiere compartir un testimonio. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza, entonces supe de la continuación de un testimonio de algo que le ha pasado en la vida. Esto no es algo que pasó de la noche a la mañana. Esto ha tomado un tiempito para que llegue a este punto. Ellos tuvieron una circunstancia muy difícil en su vida. Y esta circunstancia los llevó a esto donde están ahora. Cuéntanos. Muy bien. Miguel, ¿listo? Ok. Buenos días, iglesia. Es un privilegio estar aquí para contar las maravillas de Dios en nosotros, en nuestra empresa. Para quienes no saben, la empresa que cofundamos el año pasado se incendió. Fue un incendio muy mediático. Fue las bodegas nuestras en Jumbo, Arroyo Hondo. Ahí en las imágenes aparecen. Duraron las llamas 8 días prendidas. Se necesitó todo el equipo de bomberos de Jumbo, de Cali, de Palmira, creo que de Tuluá, para poder controlar las llamas. Un mes después de que comenzó las llamas, el periódico El País publicó que se habían vuelto a avivar el fuego. Esas llamas consumieron la totalidad de la compañía que con mucho esfuerzo habíamos trabajado, el 100% de la empresa. Y es aquí donde tu fe, tu liderazgo se pone a prueba. Nosotros en oración con mi esposa, mis socios, decidimos algo que quizás para muchas personas podría ser un acto de ingenuidad. Y yo quiero que pongas la diapositiva que dice fe o ingenuidad. Pero que delante de Dios se constituyó en un acto de fe. Porque lo que nosotros decidimos para poder tener dinero, para poder levantar la compañía otra vez, fue salir a vender la empresa. Porque los bancos en ese momento actúan de manera prudente y se preocupan únicamente por los créditos que ya tienes con ellos. Y tú sientes que las puertas se cierran. ¿Y quién podría decir que le interesaría a una empresa que se quemó? Si lo único que vas a enfrentar de aquí para adelante serían problemas. Y el dinero que necesitas para volver a levantar, para nosotros es un dinero de una suma grande. Pero aún así fue lo que decidimos nosotros hacer. Salir a vender una empresa que eran cenizas, una empresa quemada. Y quizás la sociedad te dice, Carlitos, pon los pies sobre la tierra, no te hagas daño, no vayas por ese camino. Y te hacen sentir ingenuo. Pero decidimos hacerlo porque confiamos en que Dios iba a hacer un milagro. Decidimos ir a Bogotá, un compañero y yo, pedir cita con un inversionista importante en Bogotá, decir la verdad y contar
quiénes éramos y lo que hacíamos. Y le propusimos que comprara el 25% de la empresa, de Apix Servicomex. Que confiara en que nuestro equipo y que Dios, a través de nosotros, iba a levantar la compañía de las cenizas y que volvería a ser una empresa importante en la ciudad de logística. Quiero decirles que nosotros recibimos la noticia a las 2 de la tarde de este inversionista que decía, ¿dónde les consigno el dinero? Con ese dinero, gracias. La gloria es para Dios. Ese es algo que era muy difícil pensarlo, era algo imposible. Pero ese señor que no se congrega todavía en una iglesia cristiana, Dios puso en su corazón poner este dinero. Con él levantamos nosotros la empresa. Hoy día tenemos sede, esta es la sede nuestra en Buenaventura. Tenemos sedes en Cali, en Bogotá, en Palmira, en Antioquia, en Pacífico y próximamente en Cartagena. El número de empleados ha crecido 3 veces. La facturación frente al año pasado vamos a superarla al doble. Y la compañía, aunque obviamente nos hemos diluido en la participación accionaria, es una empresa sólida y de gran reconocimiento. Así que la gloria sea para Dios. Quiero también contarles que paralelamente, porque aquí tenemos muchos amigos, saben que estábamos construyendo nuestra casa y el incendio se dio exactamente cuando nuestra casa estaba en obra gris. Cuando yo recibí la noticia llorando, le dije a mi esposa, no vamos a poder seguir. Porque eso dice la lógica. Pero mi esposa muy sabiamente dijo, si Dios no nos ha hecho que paremos, no vamos a parar la obra. Y eso fue, si ustedes vieran la foto de nuestra casa, cuando fue en julio del año pasado el incendio, solo verían allí poco las vigas y no había nada más. Hoy día también, para la gloria de Dios, mi esposa se encargó a través de fe y no sé dónde salió el dinero. Terminamos nuestra casa y hoy día vivimos con nuestras hijas allí también muy felices. Así que creerle a Dios, porque una sola decisión de fe, una sola decisión que tú tomes en fe, porque lo decimos, lo escuchamos, tome la decisión. No importa que pareciera ingenuidad ante la sociedad, no importa que pareciera ingenuidad ante la lógica, ante la ciencia. Si tú lo crees, Dios va a hacer de ese sueño algo posible y vas a poder dar testimonio para la gloria siempre de Él. Que Dios los bendiga. Listo. Estamos viendo aquí las 4 condiciones que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Estamos hablando de una actitud, o sea, fíjense la condición tan extrema que vivieron, una actitud, o sea que ellos creyeron, esa actitud de creer. Estamos hablando de una decisión que tomaron, de poder ver con la certeza de saber que Dios iba a mostrarles qué hacer. Una determinación, que es lo que está diciendo Carlos David, que cada uno tomó la determinación, Silvana, con continuar la construcción que Dios les había dado y él de ir a Bogotá y hacer esta propuesta. O sea, una determinación que lo llevó a una acción inmediata y a obedecer ya una dirección, una sabiduría que Dios les había dado. Entonces yo quiero preguntarte si hay alguna área de tu vida donde tú sientes que necesitas fortalecer esa fe, pues le estoy pidiendo a Carlos David y a Silvana que puedan orar por ti allí donde estés, ponte de pie y si tú quieres que pueda él declarar esto sobre ti y orar esto sobre ti, él está dándonos un testimonio. Pero lo que vivieron no fue fácil. Las dudas que tuvieron, el desconcierto que tuvieron, la tristeza, todo esto no fue fácil. Lo que quiero decir es que en medio de esto, la decisión que tomaron con la determinación los llevó a la acción que Dios les mostró y es el testimonio tan lindo que nos están dando ahora. Bueno, Dios, en esta hora te damos gracias por el privilegio de poder orar. Señor, en esta hora te pedimos que bendigas a todos aquellos que estén pasando por una dificultad, que pongas en sus corazones el confiar plenamente en ti.
que aunque nuestros ojos van a ver la dificultad en nuestro corazón, en nuestra alma, tú pondrás esa convicción, esa fuerza, Señor, esa decisión para poder caminar conforme a tu voluntad, Señor. Así que, Silvana, yo, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos nuestros hermanos, a quienes están aquí, Señor, aún a las familias nuestras. Oramos para que les bendigas y les des fortaleza, para que les des la decisión de caminar conforme a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Miguel. Quiero que leamos todos juntos esta primera imagen. ¿Qué dice? Bueno, otra vez, lo vamos a leer todos. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. ¿Tú lo crees? Claro, porque es que es la fe de Dios. ¿Y la otra? No conoce derrota, crece y se fortalece en la dificultad. Yo te pregunto, Silvana, Carlos David, ¿han sentido que esta experiencia los ha ayudado a crecer en su fe? Así es, totalmente. Claro, claro, claro que sí. Muchas gracias, qué bendición. Gracias. Qué bendición. Carlos David y Silvana, prácticamente todos se pusieron de pie. O sea, miren qué tan importante es para nosotros entender cómo ejercitar nuestra fe y que necesitamos ejercitarla. No podemos ser complacientes, no podemos quedarnos cómodos. Es indispensable. ¿Saben por qué? Entre más entendemos la cosmovisión bíblica, entre más entendemos el diseño de Dios, de cómo Él ve su creación, nosotros lo vemos tantas veces a través de nuestros ojos humanos, pero Dios tuvo un plan específico, un diseño específico de cómo hizo la creación, y en eso estamos incluidos tú y yo. Su diseño es que nosotros, sus hijos, sobre la tierra, traigamos el reino de Dios. Y se trae el reino de Dios a través de un estilo de vida. Miren que este testimonio de Carlos David y Silvana, ellos no están hablando de wow, y esto, y nada. No, están hablando de esta imagen, que esa dificultad tan grande, ese imposible, que no tenía cómo verlo a través de ojos de posibles de Dios, los llevó a poder hacer lo que hicieron. Y yo les aseguro que este hombre, este inversionista, al ver el testimonio de vida de Carlos David y de Silvana, que es lo que Dios quiere que los demás allá afuera vean, es testimonio de vida. Y eso hace maravillas, eso es lo que produce las obras, eso es lo que produce que el otro crea. Cuando ven esa constancia de uno, de vivir la vida como Dios nos ha mandado, y la fe es un arma poderosísima, porque el mundo necesita fe, necesita saber que no es intelectual, necesita saber que hay un Dios que nos ama. Y tu testimonio y el mío tiene que ser eso que trae obras, resultados, producto a través de mi caminar y mi vivir, que es el testimonio para otros de ver las maravillas de las obras de Dios. Las maravillas de las obras de Dios. Es que no sé si entendieron un pedacito que compartió Carlos David. Cuando yo le hablé a este inversionista y se refirió a Dios y que Dios haría y que Dios levantaría, este hombre que también dijo que aún, no dijo no cree, dice aún no es creyente, pero esos son los testimonios que llevan a las personas a creer. Cuando tú y yo nos atrevemos a hablar de nuestra fe, cuando tú y yo nos atrevemos a creer, y esa fe que tú y yo tenemos es que es parte del modelo, del diseño que Dios tiene para ti y para mí. No es algo extraordinario, es el diseño original de Dios para sus hijos y para su iglesia sobre la tierra. Eso es caminar con la convicción de reino.
entendiendo quién es nuestro Dios. El Señor los guarde, los bendiga. Y recuerda que al salir por esas puertas estás entrando a tu campo misionero.